Títulos valores. Su definición es que los títulos valores son los documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo y que en ellos consignan. Por lo tanto, encontramos en él aspectos distintos. Uno de ellos es el aspecto material, que es el documento escrito en papel y que contiene diversas menciones. Y el número 2 sería el aspecto sustancial, que es el derecho de crédito en beneficio de la persona a quien se le entrega el documento, por lo que podemos decir que dentro del negocio jurídico y unilateral. Título de valor como documento. El título de valor es definido como documento dentro de otros negocios jurídicos. Esto quiere decir que son definidos por la ley como actos y los contratos. En cambio, los títulos de valor son documentos de suma importancia porque su ley lo amerita y se definen como documentos porque también se le agrega y se le consigna un dicho derecho. Dentro del título de valor como documento también se puede decir que se hace constar un derecho y una obligación correlativa. Con la firma de ese documento nace uno y también otros. Al crearse dicho documento, también nace el derecho y la obligación. También se puede decir que es un mecanismo creado por la doctrina y luego por la ley. Título de valor como derecho. La ley lo define como título valor como un derecho, ya que éste entra dentro del crédito en beneficio de una persona, agregando que dichos documentos sean consignados con un derecho que se le amerite. Como el derecho de crédito tiene el valor dentro de la actividad económica en general, que los negocios mercantiles en especial. Título valor como negocio jurídico unilateral. Son negocios jurídicos unilaterales aquellos que con expresión de voluntad del librador entran dentro del derecho mercantil. La fuente de las obligaciones son emanas a un título valor en la voluntad unilateral de quien los crea. Por lo tanto, es unilateral porque el título se crea y se produce dentro de ellos dichos defectos o efectos consecuentes. Buenas, hablaré sobre los antecedentes de los títulos valores. En este caso hablaremos sobre el primer código que incluyó la disciplina unitaria aplicable a todos los títulos valores, que fue el Código de Obligaciones de Suiza, modificado por la ley en el día 18 de diciembre de 1936. México fue el primer país de las Américas como el que tomó en cuenta los títulos valores en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De igual manera, el sistema tripartido es seguido por los Estados Unidos, por lo tanto, distingue lo que son los títulos valores y de los títulos de participación. Los de mercaderías, por lo que sirve como medio de pago en las que podemos tomar en cuenta lo que es la letra de cambio, los cheques, a los que se les llama instrumentos negociables. General de los títulos de valores en nuestra legislación son documentos mercantiles de naturaleza especial cuya legislación obedece a la necesidad de facilitar y garantizar su circulación, como por ejemplo permitir que pase de unas manos a otras, dando la plena garantía en cuanto a los derechos que el título adquiere, obedeciendo los lineamientos del Código de Comercio. Se ha concretado la teoría de los títulos de valores, la cual supone una regulación en común de todos los documentos. Las regulaciones especiales aplican en cada uno de ellos. Se definen los títulos como documentos necesarios
para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Y sus características son, se dice que los incorporos son los que tienen la relación más compleja entre el documento y el derecho. También están los documentos probatorios. Estos tienen por objeto servir como comprobante. Están también los documentos constitutivos. Este es un contrato solemne que exige su formalidad para su validez. En las formalidades tenemos que se extienden formularios. Puede ser en forma manuscrita o mecanográfica. No se admiten tachaduras, salvaduras, alteraciones y tampoco se admite dejar espacios en blanco. Les voy a hablar un poco sobre los títulos valores, lo que debe contener. Número 1, el nombre del título de que se trata. Ese requisito obedece a una recomendación adoptada por la Convención Mundial de Juristas, celebrada en Ginebra, con objeto de evitar las confusiones en que podrían incurrir aquellas personas que, sin que conozcan suficientemente las características de los distintos títulos, valores, tuvieran que manejarlos por razón de sus negocios. El caso es, desde luego, bastante frecuente. Número 2 sería el lugar y fecha de expedición del título. La omisión del lugar se suple por la presunción de que fue expedido en el domicilio del librador que consta en el título, o en su defecto en el lugar que aparezca junto a su nombre. Número 3. Las presentaciones y derechos que el título incorpora, las cuales constituyen la parte más importante de este, desde luego que lo especifican. Número 4. El lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título incorpora. Su omisión se cumple teniéndose por tal el domicilio del obligado o del lugar que aparezca junto a su nombre. Si se consignaran varios lugares, se entiende que el tenedor legítimo puede hacer uso de sus derechos en cualquiera de ellos. Y como punto número 5, la firma de quien lo expide, que es el único requisito que no puede suplirse. Eso sería todo sobre lo que debe contener los títulos valores. Los títulos valores tienen una cierta clasificación, la cual es la siguiente. Primera clasificación. Como número 1 serían los títulos normativos, que son los que se entienden a favor de una persona determinada y se transfiere por endoso, seguido de un registro a los libros del emisor. Número 2. Títulos a la orden. Dentro de ella se puede decir que son aquellos que también se transfieren dentro de una persona, pero no se registra en lo endoso. En consecuencia, existe que dentro de ella existe un traspaso de todos sus efectos desde el que el título ha sido endoso y entregado a dicha persona. Y como número 3 serían los títulos al portador. Estos se dice que no se pueden emitir a favor de una persona determinada, sino que como su nombre lo indica. Por lo tanto, al portador se le tiene que dar materialmente un poder para que luego se pueda hacer un traspaso en dicha entrega. Segunda clasificación. Como número 1 serían los títulos de participación, que son aquellos que se incorporan en el derecho de su tenedor, ya que participan en un negocio determinado, por lo que implican derechos y obligaciones para que el tenedor y la vinculación entren dentro de los títulos de valores.
Número 2. Títulos de crédito, que son los que se incorporan en el derecho a recibir un pago o varios pagos. Y número 3. Los títulos representativos, que son los que se representan desde determinadas mercaderías, por lo que en el tenor no solo reclama la entrega, sino que también está a punto de reclamar el traspaso de los títulos o que está constituida a dichos títulos. Tercera clasificación. Dentro de ella sería el número 1, títulos causales, que son aquellos en los cuales son indispensables al hacer constar el acto causal que les ha dado origen en el texto de ellos. Y número 2 serían los títulos abstractos, que son aquellos en los cuales el acto causal no consta de un texto, por lo que no es posible establecer la lectura del título. También les hablaré sobre los tipos de títulos valores, los cuales son, dentro de los tipos entran la letra de cambio, el pagaré y el cheque. La letra de cambio es aquel que es abstracto, por lo cual es un documento que garantiza que el deudor pagará al acreedor. El pagaré es un documento de palabra que hace constar o es un documento de palabra contable que contiene partes denominadas de que el deudor va a pagar. Y como último punto sería el cheque. El cheque, la cual sería que es la forma de pago o comprobante de pago estipulada en un documento que tiene que estar disponible en dicho banco y firmado a su misma vez. Aspectos generales del derecho mercantil. Entre los aspectos generales podemos definir derecho, que es el conjunto de principios y normas, tomando en cuenta una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas dentro de toda sociedad y es impuesta de manera coactiva. También dentro de los aspectos se pueden mencionar que hay diferentes características derivadas de dicho concepto, las cuales serían: número 1, que es una obra humana y social; número 2, que tiene un carácter normativo del derecho, tomando en cuenta el artículo 1417 del Código de Comercio; número 4, que son de carácter abstracto y general; y número 5, que sería de carácter obligatorio. Historia del derecho mercantil. Acá podemos hablar que la historia del derecho mercantil apareció en el derecho civil. Las legislaciones más antiguas que contenían una regulación de las materias mercantiles mezcladas con las civiles. En el derecho romano no se hizo la distinción de dicha historia. Por lo tanto, en el derecho civil y mercantil se vinieron a dar en cuenta que comenzó desde la Edad Media. Conceptos del derecho mercantil. Se pueden encontrar diferentes conceptos. Yo les daré dos. Número 1, que es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular lo relacionado entre los comerciantes y entre aquellas personas que sin ser comerciantes ejecutan actos de comercio. Otro concepto podría ser que puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente calificada, y es la rama que regula las reformas relacionadas dentro del comercio. Evolución del derecho mercantil. Su evolución se puede decir que se dio desde que se independizó el derecho civil en los días de la Edad Media. Por lo tanto, no puede ser establecido porque está destinada a regir una sociedad que evoluciona constantemente. Tengan todos muy buenas noches, compañeros y maestros. Les voy a hablar un poco sobre qué es la importancia del derecho mercantil. Se podría decir que es aquella que desempeña un papel importante
en el desarrollo económico, político y social de todos los países, ya que esta es la que trae satisfacción económica a las necesidades de la humanidad por la producción que ésta tiene. En el ámbito del derecho mercantil, podríamos decir que se puede decir que el ámbito actual del derecho mercantil es mucho más amplio, ya que se desprende de la terminología usada y no abarca solamente las relaciones que le pertenecen a dicho comercio del sentido económico. Como definición del derecho mercantil, se podría decir que es aquella que se forma como la primera cosas mercantiles, es decir, es el conjunto de trabajos o bienes materiales o bienes incorpóreos o intangibles, ya que ésta proporciona al público con ánimo de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. De igual manera mencionaremos algunas ciertas características de las empresas que forman un conjunto de cosas, que podrían decir como número 1 que se constituye una sola cosa, 2 constituye una sola unidad y 3 que permanece, pero no quiere decir que sea eterna, ya que tiene que hacerlo cuando su finalidad es la prestación de bienes. En las referencias históricas también podemos decir que cada una de las empresas han tenido sus orígenes y sus correspondientes evoluciones, por lo tanto, han pasado por un modelo de configuración simple a la actual situación de la complejidad. La referencia de la historia de la empresa mercantil en cada una de las empresas ha tenido sus orígenes y sus correspondencias en la evolución, pasando de un modelo y configuración simple a la actual situación de complejidad. En esta encontramos el feudalismo, se caracteriza por el énfasis de la dimensión técnica y como unidad simple. El capitalismo mercantil, en cuanto a sus estructuras reproductivas, aunque como consecuencia del incremento del comercio internacional. El gran desarrollo surge de la primera revolución industrial, se caracteriza por la aplicación de maquinaria a la producción. Por otra parte, tenemos la teoría general de los contratos. En esta tenemos, por ejemplo, la compraventa. Es un contrato mediante la cual una de las partes te llama vendedor y el otro comprador. Te compromete a traspasar la cosa vendida. El vendedor traspasa al comprador la cosa vendida y la del comprador de pagar al vendedor el precio de la cosa vendida. También tenemos la trilogía del derecho mercantil. Los comerciantes, según el Código de Comercio, en el artículo 2, se establece que son personas naturales titulares de una empresa mercantil, ya que si bien es llamada comerciantes individuales, también tiene los actos de comercio establecidos en el mismo código. Los actos que recaigan en las cosas mercantiles son para las partes y todas las personas que intervengan en ellos. En el artículo 5 del Código Mercantil menciona que las empresas son de carácter lucrativo, los distintivos, patentes y títulos de valores. Buenas noches, yo les voy a hablar un poco de los siguientes temas, de los sujetos del derecho mercantil, el comerciante individual, el comerciante social, los conceptos y formas de constitución, y también les voy a hablar un poco de las sociedades de personas. Sujetos del derecho mercantil. Se dice que se divide en aquellos que de manera permanente ejecutan actos de comercio que pueden ser de dos clases, los comerciantes y los auxiliares de comercio.
También se dice que son aquellos que accidentalmente ejecutan actos de comercio, o sea, las personas que sin ser comerciantes ni auxiliares de comercio son sujetos transitorios del derecho mercantil. El comerciante individual se refiere a personas naturales que ejecutan actos de comercio masivos. El artículo 7 del Código de Comercio, ese artículo nos habla un poco de quienes son capaces de ejercer el comercio. El comerciante social, concepto y formas de constitución. Se dice que es una entidad formada por dos o más personas que realizan un contrato solemne en el cual los socios ponen en común determinados bienes o actividades con el móvil de lucro. Sociedades de personas. En el artículo 44 del Código de Comercio nos habla un poco sobre ese tema. Se dice que en las sociedades de personas, la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asesorarse. Su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. Continuando con los temas de sociedades en nombre colectivo o sociedades colectivas. Estas se podrían definirse con su base legal en el artículo 73 del Código de Comercio, que dice que ésta se constituirá siempre bajo razón social, lo cual se formará con un nombre de uno o más socios. Cuando ellas no configuren, todo se le añadirá el nombre de compañías. Sociedades en comandita simple o sociedades comanditarias. En este se toma en cuenta el artículo 93 del Código de Comercio, que establece que ésta se puede constituir bajo sociedades que deberán expresarse en la escritura de quien los socios son comanditos y comanditarios. Continuando con las sociedades de responsabilidad limitada, según en el artículo 101 del Código de Comercio, esta se constituye bajo razón social o denominación. La razón social se forma con el libremente, pero debe ser distinta a la de cualquier sociedad existente. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre las sociedades de capitales. Según el artículo 126 del Código de Comercio, se dice que estas sociedades tienen una calidad personal entre los socios y accionistas, por lo que no influye de modo esencial en la voluntad de asociarse. Su capital se divide en aspectos representados por títulos valores llamados acciones. Las sociedades anónimas se dice y se constituyen bajo denominaciones que se forman libremente sin más limitaciones, que deben ser distintas de cualquier otra sociedad y siguiendo de las palabras sociedad anónima, que se abrevia como S.A. Siguiendo con el tema, hablaremos sobre las sociedades en comanditas por acciones o sociedades comanditarias por acciones. Según el artículo 296 del Código de Comercio, establece que los socios tienden a responder ilimitadamente y solidariamente de las obligaciones sociales, los comanditarios, ya que solo están obligados en el límite del valor de sus acciones.